¿Qué tal? Gusto saludarlos. Hoy estamos en una clase a distancia con el grupo del sexto B de la licenciatura en educación primaria y soy el responsable del curso Proyectos de Intervención Socioeducativa. Antes de empezar, quiero comentarles alumnas y alumnos, espero que se encuentren bien ustedes con su círculo de familia y sabemos que ahorita las clases son a distancia como estrategia por la coronavirus, que realmente sabemos que ya tenemos un tiempo con esto y tenemos que buscar estrategias de cómo seguir avanzando de acuerdo al curso. Eh, Organización de la práctica profesional y la estructura del proyecto de intervención socioeducativa. Eh, Como sabemos, las clases en la normal, en un momento, en primer momento, acuérdense que este curso pertenece al proyecto formativo de práctica profesional. Sabemos que son 6 horas a la semana y en ese sentido, al pertenecer a este trayecto, como nos marca el plan de estudios, nos marca dos salidas a hacer nuestras prácticas en contextos de escuelas de educación básica, específicamente en primaria, que puede ser de primero a sexto. Eso ya se organizó, ustedes tuvieron una primera salida, cumplieron hasta donde se pudo y ya fue órdenes de la Secretaría de Educación Pública a nivel federal y del gobierno del estado de Campeche que mm, ya no era posible seguir yendo a las escuelas. Entonces, eh, esa era la primera parte que teníamos que cumplir y posteriormente las semanas que están pasando ahorita, estuviéramos frente, estuviéramos frente otra vuelta en la segunda jornada aplicando el proyecto socioeducativo. Por esa razón, al no poder, vamos a tomar decisiones importantes para seguir avanzando sobre el trabajo. ¿Cuál es el propósito del curso? El propósito del curso y su descripción general, como dijimos, son herramientas teóricas, metodológicas, técnicas y didácticas que se trabajaron en los cursos de semestres anteriores y diseñen proyectos de intervención en los que se consideren aspectos, esto es importante, sociohistóricos, culturales, ideológicos, económicos, propios de los contextos donde realizan su práctica profesional. El diseño, seguimiento y evaluación de los proyectos permite potenciar y movilizar los saberes y experiencias adquiridas en las escuelas de práctica para generar propuestas en las que se involucren a otros actores en el ámbito educativo de la familia o de la comunidad. En este curso, claro, propicia además que ustedes desarrollen propuestas de trabajo para la atención a la, como ejemplo, diversidad cultural, escolar y de aprendizaje. Fomenta su participación en el trabajo interdisciplinario con especialistas del área de apoyo, como hemos comentado, USAER, CAM, especialistas, de acuerdo al tema, entre otros, con docentes titulares de las escuelas de práctica, padres de familia y directivos, particularmente para atender las distintas problemáticas de la docencia presentes tanto en el aula como en la institución. Por ello, pueden considerar a los grupos que se muestran como marginación, exclusión social, cultural y lingüística, aspecto como rezago, deserción, reprobación o bien los temas transversales como el cuidado de sí, la violencia, los valores, el cuidado del agua, la sustentabilidad, la salud, la alimentación, u otros que se requieran atender en la escuela, profundizando en la manera en cómo cada uno de ellos se manifiesta en los aprendizajes de los alumnos en educación básica. De esta manera, las intervenciones socioeducativas que están encaminadas a favorecer los aprendizajes en los diversos contextos donde se desarrolla la práctica profesional. En ese sentido, la intervención es posible en medida
en que se focaliza con claridad aquel aspecto en donde se requiera incidir. Por ello resulta relevante la realización del diagnóstico del aula y de la escuela. Esta permitirá identificar la problemática y los objetivos, los sujetos a los que se va dirigido, las formas de participación de quienes estén involucrados, el procedimiento metodológico, didáctico y técnico, los tiempos, los recursos y sobre todo el desarrollo y seguimiento y alcance de la propuesta. De esta manera, por lo tanto, alumnas y alumnos, el énfasis en este semestre está en la elaboración de un proyecto de intervención socioeducativa, a partir del cual el estudiante, ustedes, fundamentarán por la parte de su servicio social y podrán articular las problemáticas que cuando estén presentes en el aula de clase se extiendan hacia la institución o a la comunidad. La finalidad de esos proyectos es replantear la mirada de la docencia para ubicar como una actividad que trasciende en el salón de clase. Como estamos dando introducción a esta clase, ustedes ya podrán saber que todo eso que estamos comentando, en otros momentos se ha comentado de manera áulica. Les mandé 2 links de los videos de expertos que nos hablan de los proyectos socioeducativos. Al igual, les mandé un libro de que dice cómo elaborar un proyecto. Es una guía para diseñar proyectos sociales y culturales del autor Ezequiel Anderegg y María José Aguilar Ibáñez, que en su 18 edición ampliada y revisada. De esta forma, nosotros ya tenemos la idea que para poder pensar en un proyecto, tenemos que partir de organizarnos y también de lo primero que tenemos que haber hecho o hicimos, que era un diagnóstico, tanto de manera áulica como de manera escolar, para ver qué problemática íbamos a avanzar, pero esto lo vamos a ver ahorita con calma. El curso, como sabemos, tiene 2 unidades de aprendizaje. El 1 es el proyecto de intervención socioeducativa, su diseño y su fundamentación. Bueno, en este primero, como sabemos, vamos a tener una estructura del proyecto y vamos a llevar los pasos de esa estructura, que de eso se trata el día de hoy, esta clase a distancia. Cómo hacer esta estructura del proyecto y cómo llevarlo a cabo de acuerdo al diagnóstico y la problemática que se me va a presentar, o las problemáticas que se nos presentan en las escuelas primarias. Y unidad 2 de aprendizaje, seguimiento y evaluación del proyecto de intervención socioeducativa. Acá sí les quiero dejar claro que nuestro trabajo, acá sí pongan mucha atención, nuestro trabajo no se va a poder aplicar. Vayamos pensando en que no va a ser posible aplicarlo, pero sí pensemos en que se tiene que hacer el documento y cuál sería mi propuesta de este proyecto. Entonces, esto también lo vamos a ver ahorita con más calma. Estos 2 unidades de aprendizaje tenemos que lograrlos. ¿Por qué? Para que nosotros tengamos esas competencias que nos demanda el curso. Y si nos damos cuenta, en el trayecto formativo, ustedes ya pasaron por iniciación al trabajo docente, estrategias de trabajo docente, innovación y ahorita proyectos socioeducativos. Esto, alumnos y alumnas, es la base, es el cimiento para que ustedes en séptimo ya puedan escoger una modalidad de titulación, pero ya tengan las bases de cómo hacer su libro para titularse. Ahora bien, ¿cómo estamos organizados por escuelas? Por el grupo del sexto. En la escuela primaria, donde realiza su intervención didáctica, está la escuela de Estado de Chiapas, pertenece al municipio de Chalchacán. Ya saben quién es su asesor pedagógico. Y allá tenemos los alumnos, que es López Franco José, Fernández Balán Adriana, Vargas Sayas Ángel, Peña Díaz Glendi.
esa sería la escuela de que a ustedes les ha tocado realizar sus prácticas profesionales. La siguiente, Escuela Estado de Yucatán, también del municipio de Selchacán. Tienen su asesor. ¿Y quiénes son los alumnos que están en esta escuela? Está Champucheta Luciano, Camalchi Raimundo, Jiménez Martínez Jorge y Pérez Canul Paola. Ya son dos escuelas. Y la otra que tenemos y la última es Estado de Yucatán, perdón, Estado de Tabasco. Y en Estado de Tabasco tenemos a Huitzchuc Cruz Montserrat, Pech Ug Yaret, Víctor Ug Sandra, Álvaro López Yusmar y Gómez Martínez Cristóbal. Ahora, ¿por qué se está comentando esto? Porque quedamos de manera de organización que vamos a hacer un proyecto por escuela. Entonces, esto nos conlleva una dinámica de trabajar en coordinación, trabajo en equipo, trabajo colaborativo y todos hacer una parte que nos conlleva hacer este proyecto de intervención socioeducativa. Quedamos que no iba a ser de manera individual porque se estaba pensando en un proyecto de mejora hacia la escuela, hacia la institución de educación primaria. Y de esta manera, nosotros en el sexto B tenemos 3 escuelas del municipio de Selchacán y tenemos que pensar entonces hacer un proyecto de acuerdo como nos dice el curso, pensando en cómo que tengamos una mejora o busquemos alternativas de solución de algún problema que nos está demandando el contexto específico y que puede salir de los contenidos programáticos de educación básica como temas transversales, temas de interés social. eh, al comienzo les dije algunos que ya también hemos platicado en el salón de clases. Bueno, en ese sentido, también no puede quedar afuera las competencias profesionales. Y ya ustedes ahorita a estas alturas, alumnos, ya debemos saber las competencias que vengo desarrollando desde primer semestre hasta sexto que ya estamos. Y aquí lo tengo en la siguiente diapositiva. Son 6 ámbitos que nos demandan, que esos 6 ámbitos, en fin de cuentas, nos hacen las 9 competencias profesionales. Ámbito 1, planeación del aprendizaje. Ámbito 2, organización del ambiente en el aula. Ámbito 3, evaluación educativa. Ámbito 4, promoción de aprendizaje de todos los alumnos. Ámbito 5, compromiso y responsabilidad con la profesión. Ámbito 6, vinculación con la institución entorno. Ahí ustedes tienen las competencias: diseñar planeaciones didácticas, generar ambientes formativos, aplica críticamente el plan y programas de estudio, usa las TIC como herramienta de enseñanza, emplea la evaluación para intervenir en diferentes ámbitos, propicia y regula espacios de aprendizaje incluyentes, actúa de manera ética ante la diversidad de situaciones, utiliza recursos de la investigación y la última, interviene de manera colaborativa con la comunidad escolar, padres de familia, autoridades docentes, en toma de decisiones y el desarrollo de alternativas de solución problemáticas socioeducativas. Si nos damos cuenta, van a ver que el ámbito número 6 va a estar muy presente este ámbito en la competencia número 9, que es la última, interviene de manera colaborativa con la comunidad escolar para buscar soluciones de problemas socioeducativas. Y ese tiene que ver mucho con nuestro curso. Y también acá hago una pausa. Recuerden que a finalizar el semestre tenemos que hacer una carta de exposición de motivos. Y en esa carta de exposición de motivos, ustedes van a poner qué competencias de las 9 van ustedes a desarrollar para titularse, con un tema y qué modalidad de titulación, si es informe, si es portafolio de evidencias o se van por tesis, de acuerdo a una competencia centrada en ustedes con un tema a desarrollar. Ahora, la siguiente diapositiva, ¿qué nos está mostrando o qué información nos da? Como estamos hablando de educación primaria,
Pues esta es la metodología de cómo trabajar sobre el, en dos posturas, en cómo dar las clases, que también tienen que ver con nosotros, y al igual cómo desarrollar las actividades. Entonces, si nos damos cuenta, es una trenza donde se va desarrollando la competencia y esas competencias van llevando acciones en cada día en el proceso de enseñanza-aprendizaje, que todo eso tiene conocimientos, tiene habilidades y actitudes y valores. Pero vean cómo se va haciendo una trenza que no va por separado, todo va de una manera integral para desarrollar la competencia. Entonces, de esta manera, también al ser de nuestro proyecto, podemos pensar de cómo hacer que también nosotros tengamos actividades donde se desarrolle la problemática de una manera muy bien diseñada. Ahora bien, ahora nos vamos a la definición de un proyecto socioeducativo. Ustedes, si recuerdan, en una clase pudimos tener realmente la definición del proyecto socioeducativo. Lo analizamos, lo discutimos, lo leímos y ahí lo tienen ustedes donde dice que el proyecto es una palabra que describe una serie de planes que son hechos por personas o instituciones con la finalidad de alcanzar ciertos objetivos o resultados. Un proyecto también incluye una preparación de actividades que serán las apropiadas para alcanzar dichos objetivos. Por su parte, en término socioeducativo es una conjugación que hace referencia a un tipo particular de sistema educativo. En este, los objetivos de un plan no son solo aquellos que se basan en aprendizaje de contenido. Sumando a eso, la idea de la socioeducación es educar a los niños y jóvenes de manera que estos puedan estar social y culturalmente adaptados a la sociedad que los rodea. En- De esta forma, entonces, esta nueva propuesta es una propuesta formativa que, como vemos, como dijimos, dividimos la palabra proyectos socioeducativos. Ve las problemáticas que se nos presentan en un contexto donde se encuentra el sujeto de educación básica y cómo resolver esos planteamientos que son reales en contextos auténticos y buscar alternativas de solución, que ver que esta generación de niños que sea de primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto, vean esta importancia de los temas de relevancia social y ver que ellos realmente sean personas de bien, que trascienda realmente el que no solo quede como un contenido áulico para poner una calificación en clase. Este proyecto va más allá, situado que realmente que sea para la vida. Y como les comentaba, en ese sentido, el proyecto será, dice, entendiendo por esto, podemos decir que un proyecto socioeducativo será un plan en el que se fusionarán los propósitos académicos con actividades de tipo social. A través de un proyecto socioeducativo se identifican las necesidades sociales de los educandos con el fin de realizar intervenciones. Estas intervenciones están diseñadas para ayudar a mejorar el rendimiento estudiantil. La finalidad de este tipo de programas es lograr con ayuda de un plan establecido educar a los niños y jóvenes para ser miembros funcionales de la sociedad en la que viven. Para lograr estos objetivos, los niños y jóvenes son introducidos a aquellos que hacen de la sociedad un medio positivo. Eh, Teniendo ya este panorama, pues ya sabemos que entonces tenemos que estar pensando a una dimensión más allá de manera áulica. Estructura del proyecto de intervención socioeducativa. La estructura igual se las he enviado, eh, la hemos visto primero, uno, la hemos visto en clases presenciales. Dos, se les he mandado
por vía nuestro grupo que tenemos de WhatsApp de comunicación. 3 la tienen también en la plataforma de Classroom, la hemos tenido. ¿Cuál es la que presentamos a continuación? Que esta estructura cómo está conformada. Tiene una portada, 1, 2, índice, 3, presentación, 4, introducción, 5, diagnóstico de la problemática, perdón, allá era propósitos, justificación, marco contextual, constatación de la teoría con la práctica, seguimiento y evaluación de las acciones a realizar, diseño del plan de acción a mejora, desarrollo, reflexión y evaluación de la propuesta, conclusiones, fuentes de consulta y apéndice. En esto que está acá, le pido una disculpa, me confundí con los números en el orden, pero en las palabras es el orden que lleva. Acá sí quiero que también pongan mucha atención. El punto número que tengo acá, bueno, el 10, de acuerdo a la lámina, desarrollo, reflexión y evaluación de la propuesta. Pues el nombre lo dice, desarrollo, no creo que se lleve. Simplemente vamos a quedar en el 9, diseño del plan de acción de mejora. Que quede muy claro. Por eso vamos a diseñar por escuelas. Vamos a diseñar, pero no se va a aplicar por lo que ya comentamos de lo que tenemos a nivel nacional con el COVID-19, la pandemia. Pero entonces sí lo vamos a tener en nuestro documento para entregar el diseño del plan de acción de mejora, que lo vamos a ver ahorita más adelante. 1. Nos vamos con la portada y la portada. Pues la portada, pues ya sabemos, va los datos de la escuela normal. Cuando entregamos un trabajo, ya sabemos qué trabajos, la portada que es la clásica que hacemos en cada trabajo que hacemos de manera producto de la normal, de nuestra casa de estudios. 2. Índice. Pues el índice, de acuerdo a su trabajo, van a estar ustedes realizando este apartado, que también vamos a ir de acuerdo a cada punto de la estructura. El índice, como dije, va de acuerdo a cada uno de lo que hacen la estructura, de los temas de la estructura, así de esa manera va a ser su índice. Ahora, en ese sentido, ya la portada e índice no se hacen al comienzo, sino que se hacen después de todo el desarrollo del trabajo. Bueno, hasta aquí creo que vamos yendo bien. Después tenemos la presentación. Como dice, ahí lo tengo pues acá, dice, breve presentación de la propuesta. ¿Quién elaboró? ¿A solicitud de quién o de cuál? Unidad del departamento, ¿quiénes asesoraron su preparación? En esta, pues el número dice, el número 3 que es la presentación, el nombre, pues vaya la redundancia, es presentar todo lo que es su estructura de su trabajo, en ese sentido, de como nos dice, es muy breve de la propuesta, muy breve, es como que cómo está organizado, pero demasiado breve porque posteriormente, en la siguiente diapositiva, vemos la introducción, y ahí así, la introducción nos dice, texto introductorio, descripción breve del tema de estudio, señalar el contexto, participantes, propósito de la propuesta, motivaciones personales y o profesionales para llevar a cabo el proyecto, competencias relacionadas con el mismo. Si ustedes se dan cuenta, la introducción está muy clara para llevar a cabo que sale de todo el contenido de su trabajo. Pero sí queda algo que también tenemos que hacer mucho eco acá. En ese sentido, cuando digo eco, es porque tenemos que ver qué competencias, mi trabajo con qué competencias profesionales se está relacionando. Acuérdense que son 9 con 6 ámbitos. ¿Cuál es la que se desarrolla? Y ese sentido es la que voy a estar trabajando, abonando esa competencia profesional. ¿Ya?
Después tenemos, como dije, la introducción, que ya la comentamos. Viene diagnóstico de la problemática. Diagnóstico de la problemática. Dice, valoración de su práctica profesional para focalizar algunas problemáticas relacionadas con la docencia y que se encuentra presente en el aula, que se extiende hacia la escuela o la comunidad. Describir del problema, incluir datos obtenidos de instrumentos de investigación aplicados, formular preguntas de análisis. Bueno, en este punto, ya cuando viene el diagnóstico de la problemática, lo hemos trabajado de manera áulica, pero aquí estamos. En ese sentido, comenzamos y nos tenemos que preguntar la palabra diagnóstico de la problemática. Entonces, hacer un diagnóstico en educación tiene sus fundamentos teóricos, sus recursos metodológicos y técnicos, así como también las estrategias para la formación de las competencias requeridas para diseñar y ejecutar procesos diagnósticos en educación. Ahora bien, nos haremos unas preguntas. ¿Qué diagnosticar en educación? Dos respuestas se presumen ante este interrogante. 1. Lo que el docente puede identificar en el marco de sus labores educativas dentro de la escuela. O el número 2. Desde el investigador externo a la institución educativa que buscar caracterizar los procesos educativos para su evaluación y comparación con la política del país y resultados esperados. De acuerdo a Alfaro 2004, el diagnóstico en educación presenta características definitorias que se pueden observar producto del análisis bibliométrico en el contexto internacional. Para este autor, dice que el diagnóstico en educación en el contexto internacional comprende de técnicas de aula, diagnóstico clínico, profesor, consejero, cooperación, enseñanza diagnóstica, pruebas de diagnóstico, identificación temprana, intervención rápida, pruebas educativas, terapia educativa, etiología, dificultades de aprendizaje, capacidades, discapacidades, trastornos de aprendizaje, clínicas psicoeducativas, métodos psicoeducativos, severidad, evaluación del estudiante, síntomas de trastornos individuales, programas de prueba, evaluación por escritura, dislexia, entre otros. Toda esta parte que les comento son temas que tenemos que ver que allí están presentes en la escuela. Me acuerdo muy bien en una clase que hicimos una pirámide y estuvimos en la pirámide que hicimos por escuela, pusimos todos los problemas que pudimos observar o nos pudimos dar cuenta en ese contexto y después clasificamos cuál era el más importante y de relevancia para atender. Eso tienen que hacer ustedes por cada escuela. En ese sentido, nos dice igual Peña de Agua 2006, usa el diagnóstico educativo para la identificación de la superdotación intelectual. Indica los pasos del proceso diagnóstico, las técnicas e instrumentos de evaluación y la medición cuantitativa y cualitativa. En todo caso, el diagnóstico educativo se sustenta en datos y queda claro la importancia de los mismos. Para Peña de Agua, dice que los datos los toman en forma primaria los docentes en la cercanía con los educandos, y para Alfaro los datos diagnósticos también pueden ser alcanzados por fuentes secundarias, que recogen información sobre artículos científicos, informes, recursos de investigación. Entonces sería un nuevo concepto de diagnóstico en educación, es el referente al sujeto a quien se va a realizar el diagnóstico. En este caso, el diagnóstico en educación amplía el sujeto a alumnos, la institución escolar, con su organización, el proceso educativo, el personal, recursos, metodología didáctica. Nos dice Peña del Agua que el proceso del diagnóstico que se resume en recolección, análisis y valoración de la información, el interesante paso de la intervención y la evaluación del proceso. De esta manera, si ustedes se dan cuenta, entonces sí es importante partimos de un diagnóstico y tenemos que, como nos dice, haber aplicado o aplicar un instrumento y después viene la recolección de datos, como nos dice.
Y aquí vemos las siguientes características del diagnóstico. Viendo la pantalla, a mi mano izquierda tenemos el que dice, es un estudio integral por la diversidad de hechos, procesos y actores que se observa. Pregunta, ¿a quién se observa? Entonces, allá entra actores educativos, que son los niños, que son los maestros directivos, y dice también otros actores sociales vinculados con la educación o a la educación, que pueden ser los padres de familia, la misma sociedad que está dentro de un contexto específico donde pertenece la escuela primaria, donde viven los niños y las niñas. Y ese es lo que tenemos que estar observando. Y la segunda pregunta, ¿qué se observa? ¿Qué se va a observar? Se observa problemas en educación del contexto y supuestos. Y acá, bueno, voy a terminar con ahora nos vamos a la siguiente. Dice, es un tipo de estudio que involucra distintos actores, diversas perspectivas y propósitos de cambio. Claro, como el nombre lo dice, pues se llama proyecto socioeducativo, porque intervienen no solo maestro y alumno, sino que a otros actores que realmente vemos que pueden estar por parte de la problemática o solucionar la problemática. Y dice, proceso del diagnóstico. En este proceso del diagnóstico, aquí está claro, recolección. Aplico instrumentos y recabo la información, recolección. Analizo la información e uso la información para tomar realmente ya qué temática o qué tema o qué problemática voy a desarrollar para que realmente busquemos una solución en lo más que se pueda de esta problemática. ¿Y esto quiénes entran? Actores educativos, actores sociales, equipo de investigación, información por tipo de actor, conocimiento y aprendizaje, intervención e innovación y mejores prácticas. Y aquí voy a poner un claro ejemplo. Características del diagnóstico. Por ejemplo, me voy a lo que dice qué se observa, a mano izquierda de ustedes. ¿Qué se observa? Problemas en educación. Ok, hay problemas en educación, ¿sí? Que pueden ser de manera áulica. Pero también puedo observar el contexto donde pertenecen los niños y las niñas y supuestos. Ahora bien, me voy, ¿qué se observa? Observé el contexto que donde los niños pertenecen. Veo que en un lugar muy cerca de la escuela o donde están los niños, padres de familia de los niños, hay un grupo de alcohólicos, personas que toman todos los días. Y los niños pasan por ese lugar y allá tienen tíos, también puede estar su papá, alguien de la familia o gente conocida. Bueno, allá que ya observé, en el contexto observé que donde pasan los niños, hay cierto tipo de personas que diarios se juntan para tomar. Ahora, ¿a quiénes se observan? Bueno, aquí yo lo que observé, no actores educativos, sino que yo observé otros actores sociales vinculados a la educación. De esta manera, si yo me voy, ya veo que hay un problema de alcoholismo en el contexto donde pertenecen los niños. Entonces, yo me voy, por ejemplo, me voy a cívica y ética y en los contenidos de cívica y ética me habla de los problemas del alcoholismo. Entonces, ya que me doy cuenta, hago estudios y puedo preguntar en la escuela cuántos a los niños, sus papás, si toman alcohol o no. Y de acuerdo si yo ya tengo esta información como un diagnóstico y veo que ejemplos se me vienen a la mente de la encuesta que hicimos, un 80% de los papás toman en los niños, entonces yo ya puedo hacer un proyecto socioeducativo desarrollando mis contenidos que tienen que ver con el alcoholismo y de esa manera ese va a ser mi proyecto de socioeducativo. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Tengo que buscar especialistas, tengo que hacer un plan de actividades donde yo invite, se me viene a la mente, a un doctor que nos dé pláticas no solo a los niños, sino también a los padres que den talleres en contra del alcoholismo o información del alcoholismo. Esa ya es una acción. Siguiente acción. Puede ser que yo invite a un personaje que sea un integrante del AA, donde el AA de Alcohólicos Anónimos nos pueda contar
una experiencia de vida que él tenga y nos pueda tal vez cada lunes invitemos a uno en el salón y nos cuente qué pasa cuando él tomaba. ¿Ya? De esa manera podemos invitar también a un psicólogo en ese sentido que nos hable de lo que pasa cuando una persona toma en casa. Ahora, con todas estas acciones que realicé y estoy partiendo de una problemática, de un contexto real, puede que los niños del quinto grado, si son 20 niños, puede que al final ellos, a través ya de su formación, sepan que tomar no es malo, pero que sepan que tienen que tener mucha responsabilidad al tomar. Y eso tal vez veremos que tal vez de 20, 10 niños no tomen, por lo que ha pasado en sus senos, en sus casas, lo que ha habido tal vez violencia, y tal vez esta generación, 10 personas, 10 niños ya no van a ser, ya no van a tomar, o se van a controlar con mucha responsabilidad. Y eso es lo que parte de la escuela hacia un contexto real. Este es un proyecto socioeducativo. Entonces partimos de una realidad y cuántos pueden intervenir como el centro de salud, como especialistas para tener solución a esta temática, de esta problemática. Es un ejemplo muy, muy práctico que les estoy dando ahorita para que ustedes se den cuenta porque es un proyecto socioeducativo. ¿Y qué es el problema? Es una carencia, una limitación o una potencialidad no adecuadamente aprovechada en una realidad educativa concreta que un grupo de docentes a los que se pueden sumar otros actores educativos percibe como un problema que es necesario solucionar y superar. Entonces, de esta manera, alumnas y alumnos vean cómo nosotros, que lo que tenemos que entender en la escuela, y acá sí también puntualizo, no solo son los temas a desarrollar de manera áulica, lo que tenemos que enseñar de manera dentro de las escuelas es que los alumnos tengan realmente conocimientos para que sean aplicables para la vida y su contexto específico. La escuela tiene que trascender hacia los contextos donde viven los niños, o viceversa, de los contextos de los niños, cómo llevar eso a la escuela y cómo darle solución dentro de la escuela. Puede en un ir y venir, no importa ese sentido, pero sí partir de una realidad, de contextos muy auténticos de ese desarrollo y de esas problemáticas. Nos vamos luego a los propósitos. Y los propósitos, pues como nos dice, lo que se pretende lograr con la propuesta. Claro, dice, un propósito es la intención o el ánimo para que se realice o se deje de realizar una acción. Se trata del objetivo que se pretende alcanzar. Este término indica la finalidad, la meta de una acción o de un objeto. Por ejemplo, el propósito de esta reunión es elegir un representante para el consejo escolar. El propósito de esta clase a distancia que estoy preparando, mi propósito es que tengan claro ustedes cómo se va a hacer la estructura o hacer el proyecto. Ese es mi propósito con esa clase. Entonces, con este ejemplo, les comento que tenemos que saber realmente, de acuerdo a la competencia, a desarrollar, de acuerdo a mi temática, realizar proyectos muy específicos de lo que pretendo alcanzar. Y acá en la siguiente lámina, ustedes se dan cuenta, eh, tengo hecho también una comparación, un esquema que es un objetivo y que es un propósito. En el color azul verán que usted dice objetivo, es de manera conductista, meta estricta y definida a llegar después de varias acciones. Y el propósito es con un corte constructivismo, intención del proceso al irse construyendo el aprendizaje. Y ahí vemos también el tradicionalismo y el constructivismo. El primero nos habla de objetivos, conducta parcializada, que puede ser motricidad, cognición o afectividad. Y la diferencia en propósitos es una conducta globalizada y que nos lleva a la competencia. Entonces, vean lo que estamos comentando. Y aquí les pongo las formas de redacción. Dice,
Al resolver este planteamiento surge otro de igual o más importancia y hacemos una pregunta. ¿Cómo construir propósitos para incidir en las competencias educativas? ¿Y por qué esta pregunta? Porque acuérdense que nosotros estamos bajo el enfoque por competencias, que es un enfoque cognitivo-conductual. Entonces dice, para dar solución a este nuevo planteamiento se debe resolver desde tres posibilidades. Y las respuestas son como objetivo, como propósito y como competencia. Y aquí nos damos cuenta, nos vamos, y aquí no estoy poniendo la flechita, nos vamos primero, vean, objetivo. ¿Qué nos dice el verbo? Reconocerá que el tiempo y modo verbal según la persona singular futuro indicativo. Después dice competencia, constructivismo, y dice reconoce según la persona del singular presente indicativo. Pero en el primero reconocerá dice se está dando por hecho. En la competencia lo dan por hecho, no es posible en planeación, solo en verificación. Y el que estamos ahorita, que es propósito, que es constructivismo, es reconozca y acción que propone no es seguro. Tercera persona singular presente, subjuntivo, probable. Como dice, propósito, ¿va? Es lo que pretendemos alcanzar. No dice se tiene que alcanzar. Entonces queda un poco más en ese sentido que a través del camino del desarrollo es lo que pretendemos alcanzar. Dice, la construcción de los propósitos abandera su propuesta como algo que no es seguro que se logre o se lleve a cabo, que solo es probable que suceda quedando en la incertidumbre del proceso el nivel de logro de tal proposición. Si bien tanto, entonces el propósito como la competencia comparten las bases epistemológicas del constructivismo. Cada uno tiene una meta diferente y corresponde a acciones diferentes en los ámbitos educativos. El propósito en el camino, la competencia o su indicador con el fin. Y aquí tenemos a continuación la construcción de propósitos, lo que vemos en estas diapositivas, con base en la taxonomía de Bloom de 1956, con la más conocida y empleada en el medio educativo, pero también existen las de John Bing, 1999, Henderson y Crasworth, 2000, Marzano Ketdal, 2007, y con lo ya expuesto, se presenta en el esquema la forma en cómo se deben redactar los propósitos en los procesos educativos. Y acá, si ustedes se dan cuenta, es para redactar un propósito es verbo, más objeto directo, que es qué hace, más complemento circunstancial, cómo, cuándo, dónde, y con el objeto indicativo, resultado de la acción. Esto es la estructura para hacer un propósito educativo. Los elementos de redacción. Y abajo nos dice también el esquema, dice detalle de los elementos para redacción de los propósitos. Verbo presente subjuntivo, más indica la acción, más procedimiento para la acción, más situaciones o actividades de la acción, más finalidad o impacto. Entonces, con esto yo creo que la construcción de los propósitos, se buscaría solamente de determinar cuáles son los niveles de cognición a exigir en los procesos educativos en que se insertan tales propósitos. Y en la siguiente diapositiva les pongo los ejemplos ya de cómo construir los propósitos. Ahí está el verbo, indica la acción como dijimos, procedimiento para la acción, situaciones o actividades de la acción y finalidad o impacto. Si ustedes van haciendo ya toda la oración se dan cuenta que al cumplir con todo esto es la manera que se redacta el propósito y de esta manera se los comento y también, a ver, quiero que pongan mucha atención. Esto nos va a servir desde aquí en adelante porque cuando ustedes se vayan a hacer su libro para titularse, nos habla de desarrollar propósitos específicos, propósitos generales con sus metas a desarrollar y ustedes ya sabrán cómo hacer sus propósitos de acuerdo a su competencia profesional y de acuerdo a su tema que van a también a desarrollar para cualquiera de las tres modalidades de titulación. Vean el verbo conozca, comprenda, aplique, analice, sintetice, evalúa.
Es presente subjetivo. Muy bien. Ya con esta idea que ya estuvimos, creo que ya ustedes están viendo los ejemplos. Nos vamos a la justificación. Describir la relevancia del proyecto, razones del por qué se eligió el aspecto o aspectos a mejorar, así como los beneficios que se esperan del mismo. Pues el trabajo que tienen que hacer ustedes, realmente el trabajo tiene que ser un trabajo de acuerdo a ese proyecto que sea relevante, sea un trabajo que de mucha importancia hoy en día en la educación. Va, cuando digo que sea relevante, que realmente sea un tema que sea muy interesante, que tal vez muchos actores de la educación no han puesto esa atención y que nosotros también ya pues como alumnos practicantes tengamos esa observación, ese análisis, esos diagnósticos y podamos ver nuevas problemáticas que están surgiendo, porque en cada aula, en cada escuela hay problemáticas. Eso sí nos queda claro y lo hemos podido comprobar en las aulas cuando hemos tenido la evaluación de las prácticas educativas. Entonces, en este sentido, la justificación, ¿qué es? La justificación de un proyecto es un ejercicio argumentativo donde se exponen las razones por las cuales se realiza una investigación o un proyecto. En ella el responsable del proyecto establece juicios razonables sobre el sentido, la naturaleza y el interés que persigue dicho trabajo de cara a ciertos compromisos académicos o sociales. ¿Cómo hacer la justificación de un proyecto de investigación? Bueno, ¿de qué manera? Pues nos hacemos unas preguntas para llevar a cabo esa justificación. Primera pregunta, preguntas detonadoras. ¿Qué se va a hacer? 2. ¿Por qué se va a hacer? 3. ¿Por cómo se va a hacer? 4. ¿Para qué se va a hacer? Siguiente. ¿Por qué es importante esta investigación? Siguiente. ¿Qué problema de la vida cotidiana resuelve esta investigación? Y última, ¿qué repercusiones positivas o negativas existen al resolver el problema de investigación? Si estas, estas 1, 2, 3, 4, 5, 6, estas 7 preguntas, si las resuelvo, eso es lo que llevaría el contenido de mi justificación. Al resolver cada una en prosa, es lo que realmente tendría el contenido de mi justificación. Ya que en esta parte del trabajo de investigación se expresa el porqué del estudio o la razón de su realización. Se debe tener ciertos elementos de importancia para identificar en ella, como lo son, a quién beneficia el proyecto de una vez culminado, cómo se vería el beneficiado y en qué tiempo se harán tangentes esos beneficios. Y también en ese sentido se manejan 3 aspectos. El aspecto teórico se centra en presentar las razones teóricas que justifican dicha investigación, es decir, cabe señalar los conocimientos que brindará el trabajo acerca del objeto que fue investigado. Ahora, el aspecto práctico muestra la aplicabilidad de la investigación, cómo se proyecta en la sociedad e identifica qué persona, organización o grupo de personas se beneficiarán con esta. Y el aspecto metodológico indica qué tipo de aporte da una investigación a otras investigaciones hechas anteriormente. En resumen, al plantear la justificación de un proyecto investigativo, se debe dejar bien en claro en qué se basa su importancia, qué beneficios genera y cuáles son sus aportes, con el fin de más adelantarte, observar y analizar si la investigación satisface estos criterios. Si ustedes ya nos vamos siguiendo, entonces que quede claro que estas preguntas nos tenemos que hacer para darle respuesta a este punto. Ahora nos vamos al al marco contextual. Y el marco contextual nos vamos manejando un poco la lógica. El nombre nos dice marco contextual. Dice, describir dimensiones sociales, culturales, políticas, educativas, ideológicas, lingüísticas y económicas de la localidad, así como también el entorno escolar y áulico
como espacio de interacción de los actores educativos que facilita u obstaculizan la aplicación de la propuesta. Muy bien, las características de un marco contextual. Contextualizar un trabajo de investigación es describir dónde, lugar o ambiente se ubica el fenómeno o problema de investigación. También comprende indicar algunos de los autores que han investigado el tema, qué métodos o técnicas utilizaron y qué resultados obtuvieron. Voy a poner un ejemplo. El ejemplo que voy a poner ahorita de un marco contextual. Ejemplo, el tema es, en un marco contextual, pobreza en Guatemala. ¿Cuál sería mi marco contextual? De acuerdo con esto, vuelvo a repetir. Mi tema sería pobreza o la problemática es pobreza en Guatemala. Mi marco contextual para hacer este trabajo de investigación sería estudios elaborados sobre pobreza en Guatemala y situación de pobreza en el país. Ese sería mi marco contextual. Estudios elaborados sobre pobreza en Guatemala y situaciones de pobreza del país. Y ahora, para no confundirnos, ¿qué sería un marco teórico? El marco teórico nos dice, pues sería la teoría. El primero es el contexto específico donde se desarrolla la problemática y el segundo es la teoría. Entonces, en el marco teórico sería conceptos de pobreza, teorías que explican la pobreza y métodos de medición de la pobreza. Entonces, des en cuenta cómo clasifican cada uno. ¿Cómo se hace un marco contextual? Nos haríamos una pregunta como alumnos, ¿cómo se hace un marco contextual? El esquema de un marco contextual dependerá de cada proyecto en particular y de los requerimientos de las instituciones donde estos se escriban. Sin embargo, pueden existir algunos elementos coincidentes. A continuación, vamos a decir unos. Pueden ser los generales. En muchos proyectos se tiene por costumbre que las personas a cargo de la investigación hagan las acotaciones pertinentes a fin de establecer lo que para él significa el marco contextual. Esto es muy importante ya que la palabra contexto puede prestarse a varias interpretaciones. También es frecuente una exposición sobre el contexto global donde se trata el proyecto a desarrollar. Y de manera particular, entre las generalidades se debe describir el escenario donde ocurre el fenómeno que es objeto de estudio. Esta descripción es delimitada en tiempo y espacio. Entre los aspectos que pueden incluir, dependiendo de su relevancia en cada caso, se encuentran los geográficos, económicos, sociales, temporales y demográficos. Entonces, está muy claro la parte del marco contextual de desarrollar. Ahora nos vamos a concentración de la teoría con la práctica. Referentes teóricos para la construcción de argumentos con respecto al aspecto convertido en tema de estudio. Fundamentación didáctica de la propuesta de intervención. Elementos didácticos a considerar para la conformación de dicha propuesta. Yo aquí parto de dos, de la teoría y de la práctica. ¿Qué es? Perdón. ¿Qué sería la teoría? Conjunto de reglas, principios y conocimientos acerca de una ciencia, una doctrina o una actividad, prescindiendo de sus posibles aplicaciones en las prácticas. Por ejemplo, teoría de la música, teoría literaria, da clases la teoría política a la universidad. 2. Dice, conjunto organizado de ideas que explican un fenómeno conducidas a partir de una observación, la experiencia o razonamiento lógico. La teoría de la relatividad de Einstein, la teoría darwinista del evolucionismo. De esta manera es como ustedes van viendo que el trabajo que ustedes tienen que hacer, si van a hablar de cualquier tema, tienen que tener sustento teórico. No es lo que yo pienso o lo que yo creo. Tienen que basarse autores que tienen esa teoría de lo que estamos hablando, porque hay una investigación sobre lo que queremos abarcar. Y el siguiente concepto de práctica que dice es el ejercicio o la realización de una actividad de forma continua conforme a sus reglas. Por ejemplo, la práctica del deporte es un factor poderoso para mejorar la calidad de vida. Y también nos dice que es la habilidad o experiencia que se consigue o se adquiere con la realización continua de una actividad. De esa manera,
En el ámbito educativo, la teoría y la práctica constituyen dos realidades autónomas que gestionan conocimientos de diferentes envergadura y se desenvuelven en contextos también distintos. La universidad y la escuela generalmente, encontrándose en una situación permanente tensión, se necesitan y se justifican mutuamente, sin embargo, con frecuencia se ignoran la una a la otra. En este sentido, alumnas y alumnos, de acuerdo a lo establecido, por eso se llama constatación de la teoría con la práctica. Eh, Tenemos que realmente de que todo lo que yo ponga en práctica, todo lo que voy a construir, tiene que tener un fundamento teórico con autores. Si hablo de conducta de los niños, ¿qué autores me manejan y qué teorías sobre la conducta humana? Si hablo de un tema de relevancia social, hay autores y qué teoría me voy a basar para hacer mi trabajo. Por eso se llama proyectos de intervención socioeducativa, porque tienen que tener un fundamento muy sólido en nuestras prácticas. 8. Seguimiento y evaluación a las acciones a realizar. Bueno, ahora, en la estructura, cuando yo haga acá muy bien, voy a hacer mi diseño del plan de acción de mejora. Al ser mi diseño el número 9, acciones a realizar, considera recursos humanos, materiales, instrumentos para el seguimiento y evaluación de los resultados. Acá lo que tengo que plantearme es, por cada acción, por cada actividad que yo realice de acuerdo a mi tema del proyecto, tengo que también evaluarlo. Tengo que tener un instrumento de evaluar. Por ejemplo, voy con el mismo ejemplo. Invité a los padres a una plática con un especialista, un doctor, que nos habla de los problemas del alcoholismo. ¿Cómo voy a evaluar esa actividad? ¿Cómo voy a evaluar esa actividad de los resultados que me dio con los padres y el doctor? Eso es seguimiento y evaluación de las acciones. Siguiente, invité a uno de la A que me dé sobre un tema. ¿Cómo evalúo esa actividad? ¿Qué resultado me está dando? Entonces, cada actividad que yo haga, debo tener un instrumento donde yo evalúe sus resultados de cada acción. Ese es el seguimiento y evaluación de las acciones. Y volviendo al mismo punto que está, es diseño del plan de acción. El diseño del plan de acción, ya teniendo todo lo anterior, ahora sí, vaya la redundancia, voy a diseñar un plan de mejora. Si es el mismo ejemplo del alcoholismo, ejemplo, actividad 1, ¿qué voy a hacer? ¿Con quiénes voy a contar? Con las preguntas cómo, cuándo, dónde, el por qué, y lo hago. Recursos. Número 2, acción 2, ¿cuándo lo voy a aplicar? ¿Con quién? En qué momento, a qué hora y también la llevo a cabo, qué materiales voy a utilizar y eso va. Número 3, acción 3, recursos humanos, materiales, instrumentos y con quién lo voy a llevar a cabo y de qué manera y con quién, con niños, padres de familia, expertos, un foro, un cine debate, eh, un caso de vida, un video. Ustedes van a saber qué de acuerdo al tema. Y de esa manera, si son 5 acciones, cada acción va a tener su propia evaluación. Después viene de esta manera, yo creo que tampoco vamos a, en este documento, no vamos a hacer el número 10 ni el número 11, porque no lo vamos a desarrollar y mucho menos al no desarrollarlo, yo como su maestro responsable, también les comento pues que no vamos a hacer conclusiones, no vamos a concluir, nada más vamos a poner fuentes de consulta, qué fuentes de consulta utilizamos y por último el apéndice. El apéndice que significa anexos o datos adjuntos. Por ejemplo, un glosario de los términos más usados. Y allá terminaríamos el trabajo. De esta manera se termina el trabajo y sería nuestro proyecto de intervención que sería uno por escuela. Por mi parte sería todos, como siempre agradeciendo su tiempo y espacio para seguir trabajando a distancia, que se cuiden mucho, ahí tienen mis datos y todos los comentarios por el grupo de WhatsApp, todas las dudas que tengamos por el WhatsApp. Por esta parte sería todo y nos seguimos teniendo contacto para seguir trabajando de acuerdo al curso que nos está demandando. Que pasen bonito día y sigámonos cuidando a la distancia. Éxito y ánimo en todas sus actividades escolares. Un saludo.